lo hace uno, pierde los nervios, no, al contrario, como que más, lo hace uno como que más exacto, más nervios, más responsabilidad y de hacer las cosas como al Señor le agradan, ¿sí? Amén. Primero, ante todo, es pedirle perdón al Señor por nuestras acciones. Sabemos que el Señor es el que tiene el control de todo y en ese momento, todo lo que ha pasado en el ministerio de Familia de Dios hasta este momento, incluyendo el accidente de nuestro pastor Moisés, es una prueba, ¿sí? Es un proceso, es algo en lo que el Señor permite que suceda, no porque seamos pecados, no porque estemos pecando, porque seamos pecadores, ¿sí? Es para mirar cómo está nuestro corazón, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy quiero tocar un tema que es un tema bastante inconoso, se podría decir. Sí, a veces no nos gusta que nos hablen así, por eso es que a veces en la iglesia la vemos así. ¿Sí? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Pero la palabra de Dios nos exhorta a hablar con la verdad a su iglesia. ¿Sí? Y hoy este tema lo titulé ¿Obedeciendo como hijo o no? ¿Sí? El Señor nos llamó. Si todos los que estamos aquí esta tarde, los que dispusimos de este tiempo para el Señor, estamos aquí porque de alguna manera el Señor usó algo para tenernos acá. Amén. Amén. Porque el Señor, no sé, alguna situación, algún problema, algo que quizás nosotros no entendemos, pero que el Señor usa. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias. Un momentico que este ya me presentó un problema y eso es como normal. Bueno, gracias a Dios. Dice que en momentos de nuestras vidas, cuando comenzamos a sentir que estamos vacíos, ¿sí? Porque no hallamos dirección, una meta o un objetivo, las deudas, los problemas familiares, los problemas laborales, un sinnúmero de situaciones hacen que nos acerquemos o que busquemos una respuesta en algo fuera de nuestro entendimiento. Muchos de nosotros, como los que estamos aquí presentes, buscamos refugiarnos en la presencia de Dios. Amén. Pero hay muchas otras personas, ¿sí? ¿Sí? Que ponen esa fe en otras cosas, como el dinero, en su trabajo, o de pronto en el alcohol, las drogas, el sexo. Igual que problemas, así como nosotros estamos pasando, son un gran número de situaciones que nos sumergen, ¿sí? En eso. Y nos hacen desviarnos de Dios, o sea, nos alejan de Dios. Vemos todo lo que está pasando en las familias, las empresas, la misma iglesia, ustedes pueden verlo con sus ojitos, ¿sí? La sociedad entera que por querer hacer las cosas rápido, caemos en el pecado, ¿cierto? Caemos en ese error, ese pecado, y perdemos el enfoque de lo que es importante. Y hoy les tengo que hablar de lo que es importante, y voy a tocar unos temas, ¿sí? Se van a basar en los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Jesús nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, y todos hemos escuchado parte de esta prédica, mas sin embargo, hoy no les voy a hablar de eso porque ya sabemos lo que significa para nuestras vidas. Nosotros mismos nos metemos, ¿amén? Porque si nosotros nos metemos, nosotros estamos metidos en algún problema, es porque nosotros mismos tomamos esa decisión, ¿sí? Si tomamos la decisión agarrados de la mano de Dios, pues bendito sea, ¿sí? Pero si tomamos la decisión en nuestras fuerzas, no le consultamos a Dios, pues atengámonos a las consecuencias, ¿cierto? Él dice que nos metemos por estar pecando en el mundo.
La verdad que nos muestra lo que realmente somos ante los ojos de Dios. Y esa es la realidad cuando nosotros llegamos a la presencia de Jesús. Y es por eso que nosotros muchos chocamos a veces con eso. Porque no comprendemos, porque no entendemos lo que Dios hace o quiere hacer con nuestras vidas. Nosotros caemos en el error del pecado. Pecamos, sí, fallamos. Sí, hay que aceptarlo como es pecado. Sí, no ponerle... Esta mañana hablaba con la pastora y la pastora me decía, no, dígale el nombre que es pecado, estás fornicando, estás diciendo mentiras, estás fallando, estás robándote los impuestos del Estado, estás haciendo esto, o sea, hay que ponerle el nombre que debe ser, y eso es lo que estamos fallando hoy en día en todas las iglesias. No queremos ponerle el nombre real a las cosas, ¿sí? Queremos tapar las cosas. Entonces, cuando el Señor llega a nuestras vidas con esa verdad de lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces nosotros chocamos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo que traíamos estaba bien. Y cuando vemos la realidad ante los ojos de Dios, que Dios nos quiere bendecir de manera sobrenatural, es cuando nosotros quedamos en shock y no logramos avisorar o ver la dimensión de lo que significa Dios. ¿Sí? Y esta semana que yo hablaba, el lunes creo o el martes que estábamos hablando en la fábrica, yo les explicaba esto al personal, ¿sí? O sea, ¿por qué agarramos a Dios y lo ponemos allá? Lejos. ¿Sí? Sí, a ver si el Señor me escucha, a ver si de pronto Dios obra. Pero no aceptamos que la palabra nos puede acercar más a Dios. Amén. Entonces tenemos el camino que nos puede dar la solución a todos nuestros problemas. Tenemos la verdad que nos muestra lo que nosotros somos realmente ante los ojos de Dios. Y tenemos vida, y es vida eterna, que Él nos entrega cuando lo aceptamos en la nuestra. Cuando aceptamos a Jesús en ese momento que dimos el sí, como cuando nos vamos a casar y aceptamos a Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Le decimos, sí Señor, te acepto en mi vida, empieza a obrar. Desde ese momento el Señor empieza a hacerlo. Amén. Yes. Tu decisión es hacerlo radicalmente o empezar a hacerlo como una gotera en una casa. Es tu decisión. Si lo haces radicalmente, cortas completamente con el pecado. Si lo haces radicalmente, sacas lo que el Señor te está pidiendo que saques de tu vida. Pero si empiezas así como goteritas en la casa, ¿sí? Cuando empieza a llover como el aguacero esta mañana, hay goteras en la casa y empezamos a ver, uy, una gota aquí, la gotita está moviendo aquí. Cuando vemos bien, todo se empieza a inundar, ¿cierto? Todo dentro de la casa. Afuera cae más agua dentro que afuera, dicen algunas veces. ¿Sí? Pero el Señor dice que Él es la vida, que Él nos entrega vida eterna cuando lo aceptamos en la nuestra y decidimos obedecer su palabra por amor a Él y a nosotros mismos. Son mandamientos importantes, básicos. Los vuelvo a traer hoy a colación para que recordemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, para que le pidamos a Él, para que Él sea el que nos guíe. El Señor nos manda a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Amén. Hoy quiero compartirles historias de la palabra de Dios. ¿Sí? Preparen sus Biblias porque vamos a dar un paseo dentro de los libros de los evangelios. Así que por favor les pido que estemos muy concentrados en lo que les voy a decir. La palabra de Dios que le quiero compartirles hoy nos dice que los demonios obedecen las órdenes de Jesús. No porque quieran hacerlo, ¿sí? No porque lo quieran hacer de corazón o con amor, lo hacen porque saben lo que les puede suceder si no lo hacen. Eso lo hacen los demonios. Vamos a ver desde el punto de vista de cada uno de los evangelistas que acompañaron a Jesús en el camino de su ministerio, cada una de las situaciones y reacciones de las personas que vieron los milagros y sus respuestas a las mismas. Y hoy les pido que permitamos que el Espíritu Santo nos muestre lo que está sucediendo en nuestras vidas, cuál es nuestra respuesta a las situaciones que estamos viviendo en nuestro diario vivir. Quiero que busquen rápidamente Mateo 12:30.
Mateo capítulo 12, versículo 30. ¿Entendemos? ¿Alguien que me lo lea rapidito? El que no está de mi parte está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. El que conmigo no recoge, esparce. Amén. Lo voy a leer en una traducción que nosotros ya estamos aprendiendo a conocer, que es la traducción del lenguaje actual. Me llamó mucho la atención la respuesta que da esta parte de la palabra de Dios. Dice: el que no está de mi parte está contra mí, ¿cierto? El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan es como si los estuvieran ahuyentando. Sencillo, ¿cierto? Que comprende más fácil, ¿cierto que sí? El que no está de mi parte está contra mí, y el que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan es como si él los estuviera ahuyentando. Familia, ¿en dónde estamos nosotros? Esa es la primera pregunta que les hago, y cada uno empiece a responderse. Empiece no a autocriticarse ni a autojuzgarse. Empiece a examinarse con la palabra que vamos a ver en este día. Empiece cada uno de nosotros a mirarnos. Yo tengo, de haber recibido al Señor en mi corazón, eso fue en julio del 2010, 2011, ¿sí? De haber recibido a Jesús en el corazón desde que empezó el proceso, ¿sí? Y yo sé que lo he dicho muchas veces acá, pero realmente de entender completamente cómo es que el Señor obra, solamente lo comprendí del 2016 para acá, cuando realmente supe o pude o quise o hice las cosas como estaban escritas en la palabra de Dios. Tatiana lo decía antes de cuando estaba en la oración: tenemos la bendición de represada por culpa de ¿quiénes? Por culpa de nosotros mismos, que nosotros mismos somos los que le ponemos esas trabas. Entonces empecemos a ver en eso lo que está pasando. Mateo 8, 28, 34. Les pido por favor que vayamos buscando rápidamente. Mateo 8, capítulo 28, 34. Dice: liberación de los endemoniados. Todos sabemos que nosotros vivimos en este campo terrenal, ¿sí? Pero que dentro de este campo terrenal hay un campo espiritual que abarca todo, ¿cierto? Porque Dios es espíritu, y Dios, al crear todo lo que existe y lo que nosotros podemos ver físicamente, Él encierra absolutamente todo, y al ser el espíritu abarca todo el universo, todo lo que nosotros nos podamos imaginar, y nos centramos acá en la tierra, donde estamos nosotros. Nuestros ojos físicos ven ahí a Leandro, a la señora Rosa, a mi papá y mi mamá, a Alexia, a la señora Gloria, Francisco, Tatiana, Michael, ¿sí? Eso es lo que nuestros ojos físicos ven en este momento, ¿cierto? Ven en la iglesia, ¿sí? Vacía, ¿cierto? Con 80 sillas para albergar a más personas que quieran escuchar la palabra. Eso es lo que nuestros ojos físicos ven. Pero los ojos de Dios, o los ojos espirituales, están viendo otras cosas, ¿sí? Están viendo la forma en que nosotros llevamos nuestra vida espiritualmente. Por eso, en el campo que vamos a tocar hoy, vamos a hablar de lo que pasaba con esas personas, con las personas que, no directamente las personas que estaban endemoniadas, sino lo que pasaba alrededor de las personas que sufrían esta atadura, ¿sí? Para ver qué era lo que sucedía alrededor de ellos y cómo las personas veían lo que estaba sucediendo en un campo espiritual, viéndolo como un campo terrenal.
Dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. A cierta distancia de ellos estaba pasando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a las manadas de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso a todos, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, ¿qué le dijeron? Que se alejara de esa región. ¿Que se alejara de qué? De esa región. Que se alejara de ellos. ¿Sí? Voy a leer los 3 evangelios y vamos a mirar los puntos de vista de cada uno de ellos. Vamos a darnos de cuenta de cómo el ambiente o en lo que se mueve cada uno de nosotros nos afecta. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no enfocarme? ¿O por qué no se enfocaron? ¿O por qué no ver ese milagro que había en ese momento? Estaban cegados. O sea, esas personas que estaban apacentando, no sé cómo se les diera, cuidando los cerdos, ¿sí? La versión de la traducción del lenguaje actual dice que era casi 2.000 cerdos, o sea, 2.000 cerdos es... Una legión. Estaba hablando de los cerdos, ¿sí? Eran muchos cerdos, ¿cierto? Y dice la palabra que ellos mismos no podían a veces ni siquiera pasar por esos lados, porque estas personas que estaban endemoniadas salían y los maltrataban, ¿sí? Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que todo el pueblo, dice, entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de la región. Le dijeron, Señor, a usted no lo queremos acá. Así se lo dijeron, a usted no lo queremos acá, preferimos la economía, preferimos llevar la vida que llevábamos, ¿sí? Preferimos continuar como estábamos. Preferimos estar con los demonios ahí. Eso es lo que le dijo el pueblo, eso es lo que le decía el pueblo, pero no vieron el milagro, ¿cierto? En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 17, voy a leerlo rápidamente para que miremos y reafirmemos la situación que nos está pasando a nosotros actualmente también, ¿sí? Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, o sea, es otro nombre que le dan a la misma región. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Qué hizo? Claro, tienen que darse de cuenta que el que se está postrando delante de Jesús no es el hombre, El demonio. es el demonio, ¿sí? Y téngalo por seguro que no se está postrando delante del Señor para pedirle perdón, ¿cierto? Te ruego, dice, cuando vio a Jesús, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios, no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región.
Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago, por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado esto hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos pasa eso hoy en día? ¿Por qué permitimos nosotros que se nos robe la bendición? Yo estoy seguro que los que estamos acá hoy sentados aseguramos y decimos que somos hijos de Dios y creemos en eso y sabemos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y el Señor está obrando en nuestras vidas, sí, y el Señor empieza a hacer los cambios, pero nosotros empezamos a decirle: Señor, esto todavía no, Señor, tengámoslo acá un momento, o todavía, esperemos a ver qué pasa. Señor, eso tampoco, espérese, ¿por qué? Eso nos pasa a nosotros, ¿sí? Eso es lo que está viendo la gente acá. Dice que vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado y vestido, porque cuando andaba endemoniado, andaba desnudo por todos lados y a todo el mundo estropeaba, ¿cierto? Y sentado en su sano juicio frente a Jesucristo, delante del Señor. Y volvemos otra vez a la misma respuesta en el último versículo. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Cuando nosotros nos dejamos atraer, o cuando nosotros desviamos la vista por X o Y situación, por algún motivo, y empezamos a fijarnos en lo que está pasando con el vecino, que al vecino le está yendo mejor, yo me esfuerzo y las cosas a mí no me salen bien, ¿cierto? Y empezamos nosotros mismos a velarnos por lo que está sucediendo, pero no vemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿cierto? No vemos que a pesar de la situación económica por la cual podamos estar pasando, siempre tenemos alimento sobre nuestra mesa. A pesar de que podamos tener alguna enfermedad, podemos levantarnos cada día en la mañana y hacer nuestro propio trabajo. Amén. No tenemos que depender que alguien nos lleve en una silla de ruedas. No tenemos que andar con una bala de oxígeno para donde vamos. Hay muchas personas que salimos a la calle y los vemos así, ¿cierto? Y no estoy diciendo que esas personas estén haciendo algo malo, no. Estoy diciendo que nosotros, por la gracia de Dios, estamos llevando una vida de mejor forma. Podemos caminar por nuestros propios medios, podemos alimentarnos por nuestros propios medios. No necesitamos una sonda, no necesitamos nada para alimentarnos. Aquí cada una de estas personas, cada una de las personas que estaban acá, que veían los milagros, estaban alrededor de Jesucristo, viendo los milagros que estaban sucediendo en su región, pero no quisieron aceptarlo, no quisieron aceptar el cambio que venía con Jesucristo.
¿Cuánto hubiera prosperado más esa región? No sé. Pero sí, conociendo lo que el Señor promete, y el Señor dice que Él todo lo va a multiplicar, porque ese es el ser de Jesucristo. Eso es lo que Él es, ser de bendición. Amén. Voy a leer el Evangelio de Lucas, del 8, capítulo 8, del 26 al 37. Yo sé que esto lo pueden tomar apuntes y ustedes mismos allá empiecen a analizar cada uno de estos tres partes de la palabra de Dios. Dice Lucas 8, del 26 al 37. Es la misma historia, pero contada desde tres puntos de vista. Dice la palabra: navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en su casa, sino en los sepulcros, o sea, en el cementerio. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque lo sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús, y él respondió: Legión, ya que habían entrado en él muchos demonios, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, en las tres versiones manda al infierno. Yo me hago una pregunta: nosotros, teniendo la palabra de Dios, pudiéndola abrir cada mañana en el celular, en el computador, en nuestras Biblias, aprender más de Él todos los días, conocer más de Dios todos los días, ¿sí? Anhelar que sea el Espíritu Santo el que nos llene. Y me hago la pregunta: ¿por qué cometemos el pecado? ¿Por qué nos mantenemos en el pecado? ¿Por qué no nos arrepentimos de corazón? Si los demonios le pedían a Jesús que no los enviara al abismo, era por algo, ¿sí? Decían: Señor, no nos atormentes. Estoy seguro que si el Señor daba la orden y los enviaba al abismo, allá les iba a ir mucho peor. Porque si ellos estaban acá, en la tierra, tomando la posesión de los cuerpos de otras personas, era porque esos demonios ya tenían un rango. Porque esos no eran demonios así cualquiera de esos que hacen travesuras de pronto. No, ellos ya tenían un rango y ya tenían el poder de poder entrar en el cuerpo de las personas y dominarlos y maltratarlos, y hacerlos hasta intentarles quitarse la vida. Eso dice la palabra de Dios. Pero al ver que Jesús tocó la tierra donde ellos estaban, se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, y fueron y se postraron delante de él y le dijeron: Señor, no nos mandes para allá, por favor, mándenos para otro lado, pero no mandes para allá. O sea, terrible es vivir en el infierno. Terrible es vivir allá. Si está escrito en la palabra de Dios que los mismos demonios nos están dando aquí una respuesta. ¿Por qué nosotros con la mentira? ¿Por qué nosotros cuando usamos la lengua mal usada y empezamos a criticar al gobierno y empezamos a hablar mal de la policía y empezamos a decir esos venezolanos, no sé qué? ¿Por qué no aprendemos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué no nos callamos y escuchamos más y hablamos menos? Eso está escrito en la palabra de Dios. Pero nos ponemos a ver noticias, nos ponemos a escuchar la radio, nos ponemos a ver muchas otras cosas que el mundo nos da y lo guardamos en nuestra mente, lo metemos en nuestras vidas y empezamos. Y la palabra de Dios dice que lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca, y nosotros todos los días, o cuando estamos en los servicios, lo declaramos.
De lo que hay en mi corazón hablará mi boca. En el mismo capítulo, la palabra de Dios dice que por nuestras palabras seremos absueltos o seremos condenados. Por cada palabra ociosa que nosotros le permitamos entrar en nuestra vida. Por cada palabra que sale de nuestra boca, por cada acción que sale de nuestra boca con la intención de hacer daño, el Señor la tiene ahí en cuenta. Y estoy seguro que también las que hacemos de pronto sin intención, de pronto el Señor también tendrá eso ahí apuntado y nos dirá: Jason, pilas, ojo que estás haciendo mal, de pronto no te has dado cuenta, pero pilas, pellízcate. Eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, a nosotros, ¿por qué nos está costando tanto comprender que el infierno sí existe? El diablo es el que nos quiere meter, o a través del mundo quiere meternos esas mentiras, quitando todo eso de la palabra. No, eso no se puede predicar en la palabra, no, que la iglesia no viene a escuchar palabra. Y quiero ser muy específico con lo que voy a decir. La palabra de Dios no menciona mucho esto, porque la palabra de Dios la hizo para bendecirnos. Hay muchas más promesas de bendición en la palabra que ni siquiera cuántas veces menciona aquí al diablo, a Satanás o demonios en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero capítulos como estos que los evangelistas nos están mostrando es por algo. Es para que entendamos que nosotros tenemos la opción de tomar la decisión. En cada uno de nosotros está la opción de arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y cambiar la dirección. Volver otra vez al curso. Agarrar. La palabra de Dios dice que ojalá que la pierna coja empiece a enderezarse para que el camino empiece a andar por sendas rectas, dice la palabra del Señor. 3 evangelios, de una forma de pronto muy mínima la diferencia en lo que están diciendo. Voy a leerlo en la versión traducción al lenguaje actual, solamente una parte. ¿Sí? Jesús les preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Ejército. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. Eso está escrito en la versión traducción al lenguaje actual. ¿Por qué nosotros a veces, o por qué nosotros vemos lo que está pasando alrededor de nuestras vidas? Alrededor, la parte física. Hace 8 días, Tatiana, yo también tocaba el tema. Salimos, ¿sí? En mi caso, ¿sí? Estoy ubicado en una parte central, muy cerca al terminal, muy cerca al centro, ¿sí? Y el flujo diario de migrantes es impresionante, es grande. Y dentro de este flujo diario de personas se ve un sinnúmero de mujeres que tomaron la decisión de prostituirse porque, según ellas, no consiguieron qué más hacer. Y no las voy a juzgar, es decisión de cada una de ellas. Lo que sí voy a juzgar, o de lo que sí voy a hablar, es de por qué tenemos que hablar mal de ellas. Si ellas tomaron esa decisión, ellas tendrán que arreglar sus cuestiones con Dios. Pero si nosotros empezamos a hablar más de ellas, o empezamos a hablar más de esa persona que inequívocamente tomó la decisión de probar drogas, por rebeldía, empezó por rebeldía, por desobediencia. Por eso el título de la palabra es obedeciendo como hijo o no. Porque muchos de los que están sumergidos hoy en las drogas empezaron por desobediencia, por llevarle la contraria a los papás. Y hoy están
atados y no saben cómo salirse de ese mundo. ¿Testimonio tenemos? Sí. En el encuentro tuvimos un testimonio con uno de los jóvenes que estuvo allá. Y fuerte. Pero es decisión personal. Es decisión personal. A él se les puso la palabra de Dios y se le dijo cómo podían ser libres de eso. Pero su decisión es personal. La decisión de los que estamos acá, cada uno de nosotros, es personal. Yo no me voy a salvar porque mi papá recibió a Jesucristo. Entonces, por ende, ya lo heredé. No, Señor. Aquí no hay sino puros hijos. Aquí no hay ni nietos, ni sobrinos, ni nada. Cada uno tiene que trabajar su salvación agarrado de la mano de Dios. Amén, así es. Clarito. Cada uno tiene que esforzarse para alcanzar ese premio y esa meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hoy aquí los exhorto. Hace 1900 y algo de años, ¿sí? 2019 años cuando nació el Señor. Se paró alguien antes de que Jesús naciera y predicaba sobre arrepentirnos. Juan. ¿Cierto que sí? ¿Se acordaron de él? Juan el Bautista. Y predicaban: arrepiéntanse, que es el momento de arrepentirnos. Y le decía a todo el pueblo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y hoy se declara que el reino de los cielos está mucho más cerca, por todo lo que estamos viendo, por todos los acontecimientos, por todo lo que el Señor nos ha informado. Pero nosotros nos hacemos los de ¿qué? Los oídos sordos, nos queremos tapar la vista, no queremos hablar. Y no estoy hablando solamente para las personas que están en el mundo, no estoy hablando de la iglesia de Dios. Es de la iglesia de Dios. Nosotros, a los que nos llamaron para decirle a la persona que está en esos problemas: mire, hay una salida. Si la persona lo quiere tomar o no, es decisión de él, pero nosotros tenemos que enseñársela. La palabra de Dios dice: oblígalos a entrar por la puerta estrecha, empújelos. Empújelos. Eso dice el Señor en su palabra. ¿Sí? Pero nosotros nos comportamos como los gerasenos. Entonces, como no quiero que el Señor me quite lo que estoy disfrutando o lo que estoy gozando en mi casa, en mi empleo, mis relaciones con las personas, o sea, hay tantas cosas en lo que nosotros estamos rodeados, en lo que nosotros tenemos conexión, que tenemos que estar muy atentos a cada una de ellas. Relaciones interpersonales, relaciones en los estudios, relaciones en el trabajo, relaciones inclusive virtuales. ¿Sí? Todo esto tenemos que nosotros entender que el Señor está obrando. ¿Qué compartimos en las líneas, en las redes? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Salen en las redes X cosa y critican al presidente y le hacemos chila y se nos olvida que la palabra de Dios dice que tenemos que respetar las autoridades. Sale una imagen de un agente de la policía agrediendo a alguien, pero no vamos a mirar realmente el contexto de lo que está pasando tras esa imagen. Solamente ponemos y publicamos: ese policía no sé qué, no sé qué más y no sé qué. Y llega alguien, like, y sale el like, ¿cierto? Pero nos olvida que esos también son autoridades. Estén haciendo las cosas bien o mal, son autoridad. Y el Señor manda a respetarlas. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Encontramos la historia de personas tomadas por demonios, y esos demonios se sentían atormentados por la presencia de Jesús. Se sentían atormentados por la presencia de Jesús, al punto de rogar que no los enviaran al abismo. Pero al ver la reacción del pueblo,
¿qué prefirió la gente? Sacar a Jesús del corazón. Decirle a Jesús que se fuera, que no lo querían cerca de ellos. Los demonios no querían ser enviados al abismo porque sabían que iban a sufrir mucho más de lo que padecían en la tierra. Aquí estaban de paseo y los mandan al abismo, era mucho peor. Pero las personas se enfocaron fue en sus pérdidas personales, en los 2000 cerdos que se fueron allá al lago y se ahogaron. Pero no vieron la libertad en la que estaban los jóvenes, que antes no permitían que nadie pasara por esas zonas. Cuando solo nos enfocamos en las cosas de nuestro interés, que quizás no sean pecado, pero que nos van robando el tiempo con Dios, y a la larga se vuelve pecado porque terminamos haciendo lo que no es agradable al Señor. Por nuestras decisiones tendremos que afrontar la responsabilidad. Por nuestras decisiones tendremos que afrontar esa responsabilidad. Y traigo ejemplos sencillos, ¿sí?, que muchos conocemos y que muchos vemos. El joven y la joven de adolescentes salen de la casa. Mamá, papá, me voy a hacer una tarea donde unos amigos. Y la joven también dice lo mismo. Mami, me voy a hacer una tarea donde unas amigas. Llama a la niña, a la amiga, mamá, llama, dígale que hicimos esta tarea. Y se organizan y arman todo un pool de mentiras con tal de salirse. ¿Sí? Lo que no entendemos es que cuando mentimos nos salimos de la cobertura que nos da Dios como familia. A los padres sobre sus hijos. Nos salimos de ese amor que Jesús pone sobre nuestras vidas. Pero los jovencitos salen y toman la decisión de mintieron. De lo que realmente iban a hacer era a encontrarse y irse a tener relaciones sexuales. ¿Qué puede pasar? Puede quedar embarazada, puede contraer una enfermedad venérea. O sea, hay muchas cosas. Pero eso fue la decisión personal. ¿Cierto? Es una decisión personal. Eso es lo que el Señor nos quiere evitar a través de la palabra. Lo que el Señor nos quiere mostrar a través de la palabra. Todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra es para evitarnos que pasemos por todo eso. Es para evitar que pasemos por cada una de las situaciones. El Señor siempre va a tener el control de todo. El Señor siempre nos va a dar el control. Él siempre nos va a mostrar el control de todo. ¿Cierto? Vamos a leer rápidamente en Lucas 4, 31, 36. Jesús, Lucas 4, del versículo 31 al 36. Dice: Jesús pasó por Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y traigo esta parte de la palabra para que nos demos cuenta, para que entendamos que a veces dentro de la iglesia
Vamos a conseguir personas que van a hacer daño. A veces dentro de la iglesia vamos a conseguir personas que van a querer dañar donde se está hablando la verdad. La van a querer desviar. Van a querer decir cosas que no son con tal de que usted se tuerza o tuerza la palabra. Van a querer agarrar la palabra de Dios y la van a querer acomodar a su manera. Van a querer hablar de prosperidad y eso, pero no están hablándole la verdad a las personas. No le están diciendo a las personas: arrepiéntanse porque su pecado lo va a llevar allá. La palabra de Dios es amor, verdad, justicia. El Señor viene a darnos la palabra así. Pero en estos momentos tenemos que decirle a la iglesia las cosas como son. Queremos estar en una iglesia donde haya mucha gente, ¿sí? Pero ¿cuánta de esa gente realmente está sirviendo a Dios de corazón o hace las cosas para Dios como deben de ser? Dios quiere levantar ministerios bien cimentados y lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer Él? No lo sé. Lo único que yo sí sé es que yo quiero estar en ese momento cuando el Señor quiere levantar como deben ser las cosas. Amén. No sé si cada uno de nosotros queremos entender o queramos poner en práctica que la persona que está ahí sumida en las drogas, ¿sí? Puede ser un Pablo que se levante y saque mucha más gente de las drogas. No sé si cada uno de nosotros estamos acá que conocemos personas que de pronto están vendiendo su cuerpo en prostitución, le hablemos de Jesús y esa persona vaya y saque a muchas más mujeres de la prostitución. Señor, yo quiero que me envíes a las naciones. Ahí está tu nación, empieza. Ahí están tus hijos, están tus tíos, están tus hermanos, están tus primos, están todos los de tu casa, que ninguno ha recibido a Jesús en su corazón. Ahí están, porque no empezamos por ellos. ¿Por qué no empezamos por ellos? Vamos rápidamente a Gálatas 5:22, que con estos dos últimos versículos vamos a cerrar la palabra. ¿La tenemos? Ahí sabemos, porque lo hemos estudiado mucho acá en Familia de Dios y le doy las gracias a Dios por eso. Dice, antes de empezar a leer, dice, yo quiero transmitir esta parte, dice: el Señor nos da la capacidad de escoger andar con su Espíritu Santo en nuestras vidas, dando un fruto que nos dé acceso a sus bendiciones para lograr este cambio. Es solo a través de la sangre de Jesús, en el arrepentimiento de corazón, que lo vamos a lograr. Porque muchos de nosotros vamos y doblamos rodillas y decimos: Señor, bendícenos. Pero no entendemos que las bendiciones del Señor no solamente van a venir en el área económica. El área económica es una parte que es un complemento o un aditivo o la añadidura. Todos sabemos que se llama añadidura, ¿cierto? Pero la realidad de la palabra de Dios está encerrada en esta parte. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio, ¿cierto? Eso nos va a permitir abrir las puertas de bendición, porque si tenemos el fruto del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, el Señor va a permitir, el Señor nos va a enseñar, nos va a mostrar cómo accesar a sus bendiciones. Cuando nosotros, sin importar el inconveniente por el que estemos pasando, digamos: Señor, gracias. ¿Sí?
Si tenemos un problema, vamos a buscar primero a los pies del Señor. Señor, ¿cómo soluciono esto? O antes de que se presente el problema, vamos y lo buscamos. ¿Sí? Si antes de acostarnos a dormir, así estemos cansados, decidimos, Señor, quiero servirte en este momento. Quiero atenderte. Porque eso está en la palabra de Dios. Eso hace un siervo. El siervo puede estar trabajando, puede estar todo el día haciendo zapatos y porque tiene que entregar rápido el pedido. Pero sale y va y se posa a los pies del Señor. Señor, necesito atenderte. ¿En qué te puedo atender? Por muy cansado que esté. Y el Señor va a estar ahí. ¿Cierto? ¿A qué vamos a accesar nosotros cuando nosotros empecemos? La palabra dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Eso está ahí mismo en el libro de Gálatas 6:5. Eso apúntenlo y después lo estudian. Si tomamos la decisión de obedecer la palabra de Dios como debe ser, hará lo que prometió, porque Dios es fiel. Y les voy a leer lo que el Señor prometió a los que por bendición decidieron obedecer su palabra. A los que el Señor les muestra, a pesar de que se pasen por situaciones complicadas, a pesar de que el enemigo quiera poner un sinnúmero de cosas alrededor. Pero Dios va a cumplir porque Él es Dios. Él no va a fallar nunca. ¿Sí? Porque esa es la esencia de Él. ¿Sí? La esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es esa. Andar siempre en fidelidad, en amor y en todo lo que les nombré anteriormente. Cuando comprendamos y asimilemos eso en nuestras vidas y empecemos a que eso fluya en nosotros, vamos a entender por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Yo sé que muchos van a decir, ¡ay, sí! Cuando lo vean. Deuteronomio, capítulo 28, por favor. Amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Bendiciones por la obediencia. Bendiciones por la obediencia. Pero quiero que saquemos todo lo que de pronto tenemos en nuestra mente cuando traemos otra vez esta palabra. ¿Sí? Después de ese momento ya tienen apuntada el versículo, ¿cierto? Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y quiero que cierren sus Biblias. Francisco, cierra tu Biblia. ¿Sí? Cierremos las Biblias. Porque es que a veces, como el pastor a veces nos dice, ahora sí nos dan más ganas de leer. ¿Cierto? Pero se las voy a leer yo en la versión traducción del lenguaje actual, como lo dice el Señor a través de esa palabra. Dice, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada, al contrario, ustedes tendrán que de sobra para prestarles a otros. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen, ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo.
Amén. A veces nos cuesta mucho. Nos cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque no queremos leer la palabra de Dios. Y a pesar de que la leemos, le fallamos a Dios. A pesar de que la leemos, o a pesar de que vamos y leemos la palabra, no le pedimos a Dios que envíe al Espíritu Santo a nuestras vidas para poder extraer lo que está escrito en esa palabra o lo que Dios nos quiere enseñar. Digamos, nos sentamos en el borde de nuestra cama, no sé cómo lo harán ustedes, se sientan, estiran las piernas y empiezan a leer la palabra solamente por salir del paso en el momento. Estoy leyendo el libro de Hechos. Ya. Señor, ya leí tu palabra. Pero cuando le pedimos al Señor, bueno, ¿qué me quiere decir usted con esa palabra? ¿Qué me quiere mostrar a través de esa palabra? ¿Qué tras que en esa palabra el Señor le quiera mostrar lo que le va a pasar a usted el siguiente día? No estoy diciendo que es adivinanza, no, que el Señor le quiera decir, ojo, que viene tal esfuerzo. Y pongámonos de pie, por favor. Y ahí con las Biblias guardaditas. Les comparto lo que el Señor quiere con toda la humanidad. Dice, yo no quiero la muerte para nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Todopoderoso. Y vuelvo y les repito, Dios quiere que todos estemos en el paraíso por la vida eterna. Amén. Padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, inclusive esa persona que le hizo daño y que usted en estos momentos no quiere perdonar, pero él se puede ir para el paraíso y usted se puede quedar. Entonces decida perdonar, arrepentirse de corazón por todo lo que hemos hecho mal, por todos los pecados que hemos hecho en contra del Señor, y empecemos a hacer lo que el Señor quiere para toda la humanidad. El Señor murió en la cruz para salvarnos a todos, para llevarnos allá a ese lugar de salvación. La palabra de Dios dice que Él no nos vino a juzgar, Él no nos vino a condenar. Nosotros no hagamos lo mismo, nosotros solamente hablemos del amor del Señor y que el Señor se encargue de hacer las cosas con las personas que están a nuestro alrededor. Que ellos no quieren escuchar la palabra de Dios, pues pongan la música. ¿Que cómo hacemos? Pues póngala escrita en algún lado y si la gente lo lee, pues bueno. Pero empecemos a declarar la palabra de Dios. Amén. Amén. Empecemos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, iglesia. Empecemos a llevar la luz donde hay tantas tinieblas en estos momentos. Porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros sale a la calle y en sus calles ve gente tirada, con problemas. De pronto no tiene problemas de drogas, pero le tocó salirse de su país porque no tenía que comer y le tocó venirse a dormir acá a la calle. No se fijen en lo que le está yendo bien al vecino. Usted no sabe qué problemas tiene el vecino, cuántas deudas tenga. Que porque anda en un buen carro, usted no sabe si el carro lo debe. Que porque tiene una buena casa, usted no sabe si la casa se la quitó el banco. Dele gracias a Dios por lo que Dios nos está dando, por las bendiciones que tenemos. Y como yo decía hace unos días atrás, la prédica del jueves, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros? Más bien preguntemos para qué el Señor nos tiene en estos momentos, escuchando la palabra de Dios. Amén. Y quiero invitarlos a escuchar estos dos temas. Para que de alguna manera entendamos que ese sacrificio fue para